Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Espero que se encuentren bastante bien. Vamos a dar comienzo con nuestro módulo de entrenador personal en musculación y nutrición fitness. Así que todos sean bienvenidos a esta sesión que compromete bastantes temas importantes y bastante interesantes que nos van a ayudar a comprender mucho sobre la relación entre la práctica deportiva y toda la correlación que hay por parte de las respuestas del cuerpo humano. Así que bien, vamos a darle comienzo a nuestro módulo de entrenamiento avanzado para la pérdida de peso y sobre todo para la musculación, porque dentro de todo este módulo vamos a ver no solamente el comportamiento, sino también las técnicas a aplicar a todos los objetivos que los clientes nos van a demandar cuando nos empecemos a enfrentar en el piso de un gimnasio o bien en cualquier centro deportivo. Para esto vamos a empezar con nuestro objetivo general. En esta sesión, el alumno va a comprender el correcto funcionamiento del cuerpo humano con base a la descripción de ciertos términos como el entrenamiento deportivo, el ejercicio físico y su fisiología, que bien a todo esto le vamos a llamar fisiología del ejercicio. Esto le vamos a añadir todavía el mecanismo de la pérdida de grasa y sobre todo, pues más adelante que veamos un poquito más sobre la contracción muscular, nos va a ayudar a emprender ciertos conocimientos que los vamos a poder aplicar a un plan de entrenamiento de acuerdo a las necesidades del cliente, pero sobre todo para obtener las mejoras correspondientes a cada uno de estos temas. Entonces vamos a ir explicando el contenido temático de las dos primeras clases que vamos a ir abordando, empezando por el entrenamiento deportivo y el ejercicio físico para poder revisar su fisiología y dentro de todo esto el metabolismo muscular. Porque si algo debemos de tener presentes es que es importante determinar que el tejido musculoesquelético es nuestro principal componente para determinar el grado de actividad metabólica de todo nuestro cuerpo. Así que bien, seguido de esto vamos a complementarlo con el gasto energético, cálculo y optimización para poder relacionar la obesidad como el trastorno metabólico y después aplicarlo mediante la fisiología cardiovascular y las zonas de entrenamiento que deben de ser obviamente aplicadas o precisas, específicas para lo que la persona quiere lograr. Esto no solamente nos va a servir para un entrenamiento de pérdida de grasa, sino que vamos a recorrer durante mucho tiempo una cierta demanda por parte de nuestros usuarios. Habrá quienes quieran perder peso, habrá quienes quieran potencializar su entrenamiento, sus capacidades físicas, su resistencia, su potencia aeróbica. Y estas zonas de entrenamiento también nos van a ir ajustando un poquito ahí los parámetros que nosotros nos debemos de apegar para que se logren dichos objetivos. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema, que será entrenamiento deportivo contra ejercicio físico. ¿Y por qué decimos que es entrenamiento deportivo contra ejercicio físico? Y esto es porque lo primero que debemos entender es que la mayoría de los fracasos en cuanto a objetivos convencionales de las personas, ya sea aumento de masa muscular, ya sea pérdida de grasa, ya sea en este caso cambios de apariencia física, la mayoría de fracasos se da porque las personas hacen ejercicio físico y no un entrenamiento deportivo. A qué voy con todo esto? Si tú ves en la pantalla a la persona que está haciendo esta actividad, tú dirías, la persona está haciendo ejercicio. Y sí, es correcto, está haciendo ejercicio. Está haciendo un trote estacionario, está relacionando ahí cierta actividad física, porque si nosotros nos ponemos a definir actividad física y ejercicio físico, vamos a darnos cuenta que a pesar de que se parecen, no son lo mismo. Y te explico por qué. La actividad física es toda acción que demande cualquier movimiento voluntario a causa de cierta contracción muscular. Y esto puede ser desde tomar un vaso de agua, desde escribir o bien desde empezar a apuntar todo lo que estamos oyendo ahorita. En cambio, el ejercicio físico ya se convierte en una actividad simultánea, repetitiva, que no tiene ninguna finalidad más que un gasto energético.
Pero cuando nosotros hablamos de un entrenamiento deportivo, es algo que ya de primera instancia estamos diciendo que es algo planificado, que no solamente es una actividad simultánea, repetitiva, que aparte de todo genera un gasto energético, sino que ya está sistematizada. Esto quiere decir que no solamente estoy planificando, que no simplemente llevo el sistema de entrenamiento más conveniente, sino que aparte estoy aplicando estrategias, estoy siguiendo ciertos protocolos que yo sé que me van a llevar hacia un objetivo, ya sea corto, mediano o largo plazo. Si todo esto lo relacionamos con la planificación del entrenamiento, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar diferentes parámetros, mismos parámetros que los vamos a identificar como variables de la periodización o de la planificación del entrenamiento, las cuales las vamos a ver como frecuencia, volumen e intensidad. Esto de la frecuencia es prácticamente el número de sesiones dependiendo a mí lo que me toca trabajar. Por ejemplo, en esta imagen, el lunes y el jueves me toca trabajar fuerza. La diferencia es que no solamente voy a trabajar fuerza, sino que el lunes me toca hacer fuerza máxima y el jueves me toca fuerza explosiva. Seguido de eso, tengo que ver que aquí en fuerza máxima debo de poner el tipo de resistencia, que en este caso va a ser mixta, a diferencia que el jueves que me toca fuerza explosiva, me toca capacidad aláctica. Ahora, para ver esto, nos vamos directamente al microciclo del 13 al 19 de agosto, donde nos toca lunes potencia anaeróbica, fuerza explosiva, y aquí, por ejemplo, a pesar de que es viernes capacidad anaeróbica, tenemos resistencia a fuerza explosiva. Todo esto va a determinar los cambios y sobre todo el grado y la magnitud de estímulo que tú le provoques a la persona. Si tú ya empiezas a trabajar con este tipo de sistema donde empiezas a valorar la frecuencia, como ese número de sesiones donde te toca trabajar diferentes capacidades, el volumen de entrenamiento, cuántas series, cuántas repeticiones, cuántos grupos musculares, cuántos ejercicios y la intensidad, ya sea en este caso por medio de la carga de un RM para fuerza, por medio de la frecuencia cardíaca para entrenamiento de resistencia, o bien por medio del volumen de oxígeno también cuando hablamos de potencia aeróbica, te vas a dar cuenta de que la persona que hace ejercicio físico a la persona que lleva un entrenamiento deportivo, ¿quién de estas dos crees que va a obtener mayores resultados y sobre todo muchos más rápidos? Esto simplemente es para hacer la comparativa de todo lo que nos espera aprender, porque vamos a relacionar todo esto también, obviamente, con la planificación, con el plan alimenticio, con la planificación nutricional, que es uno de los temas tanto controversiales, así también como necesarios en cuanto a captación de información. Dicho todo esto, te vas a dar cuenta de que ejercicio físico y entrenamiento deportivo o entrenamiento son palabras muy parecidas, pero que a su vez tienen muchas diferencias. ¿Y cómo es que yo voy a poder aprender o cómo es que yo voy a poder realizar estos planes de entrenamiento tan específicos? Porque esa va a ser la chamba del personal trainer. Pues principalmente conociendo que el entrenamiento deportivo, más allá de generar un gasto energético, necesitas darle equivalencia al costo-beneficio porque nosotros personal trainer mejoramos el rendimiento deportivo a raíz de un gasto energético. Entonces, a partir de ahorita, y quiero que lo apuntes ahorita en tu libreta, que el gasto energético lo vamos a ver como una oportunidad de darle mayor rendimiento a la persona. Y créeme que si tú le das un mayor rendimiento a la persona en todas sus capacidades físicas, no solamente la vas a hacer, obviamente, una persona con verdadera condición física, sino también que le vas a dar este cambio de apariencia física siempre y cuando se apegue a las normas y a lo establecido de todo lo que acabamos de platicar que incluye el entrenamiento deportivo. Y ahora, ¿cuál es el ejercicio más recomendable? ¿Cuál es el tipo de ejercicio que yo tengo que seguir? O en este caso, ¿qué es lo que más me conviene a mí para comenzar mi plan de entrenamiento? Estas son preguntas que siempre las personas van a hacer y más a ti cuando seas entrenador o entrenadora son de las principales preguntas que te van a realizar.
¿Qué es lo que más me recomiendas para empezar a generar pérdida de peso, pérdida de grasa, aumento de masa muscular, etcétera? Pues todo va a depender de cómo comprendas el gasto energético. Y es que esto del gasto energético lo vamos a considerar como un proceso de producción de energía que provienen de la combustión de ciertos sustratos energéticos. Pueden ser los carbohidratos, o también conocido como hidratos de carbono, pueden ser los lípidos, también conocidas como las grasas, o bien en algunas ocasiones, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, las proteínas, pero que quede claro desde ahorita que las proteínas es el último recurso que va a utilizar tu cuerpo para poder generar energía. Adicional a esto, vamos a entender que a nosotros como entrenadores van a venir muchas preguntas, sobre todo porque una de las tendencias que más se manejan al momento de empezar, ya sea con el acondicionamiento físico o ya sea con el ejercicio físico, es el entrenamiento cardiovascular o el ejercicio aeróbico, ¿sí? Y esto puede ser a lo mejor, como te digo, por tendencia, por consejo, porque a lo mejor le funcionó a mi amigo, a mi amiga, o simplemente porque he escuchado que esto da condición física, porque el sistema cardiovascular trabaja con el sistema respiratorio, pero igual esto lo podemos catalogar como cierto error convencional. Y aquí es donde vamos a empezar a entender que las personas normalmente cuando comienzan su entrenamiento siempre empiezan haciendo ejercicio aeróbico, ya sea caminata, ya sea trote, ya sea en este caso carrera o simplemente se salen a correr, que son de los principales ejercicios que vas a ver y que siempre van a llegar planteándote. Ahora, ¿qué tan conveniente es esto del ejercicio aeróbico o el ejercicio cardiovascular al momento de empezar con el entrenamiento? Bueno, vamos a entender que, así como lo habíamos comentado hace un momento, el cuerpo va a necesitar de ciertos sustratos energéticos, los cuales los va a poder aprovechar como fuente de energía siempre y cuando haya un proceso metabólico. A este proceso metabólico le vamos a conocer como vía o ruta metabólica, ¿ok? Vía o ruta metabólica. Y estas vías o rutas metabólicas sirven para que el cuerpo o el mismo metabolismo simplifique los hidratos de carbono en glucosa, por ejemplo, los lípidos en ácidos grasos y las proteínas en aminoácidos, ya que estas son las moléculas principales que el cuerpo va a optar para su necesidad energética. Estas vías o rutas metabólicas pueden trabajar con la presencia de oxígeno o bien sin la presencia de oxígeno. A esto es lo que le vamos a conocer como anaeróbico o aeróbico. Cuando hablamos de algo aeróbico, hablamos de algo que tiene presencia de oxígeno. Y cuando nos referimos a la parte anaeróbica o sistema anaerobio, referimos a que no tiene presencia de oxígeno. Eso es lo primero que vamos a notar ahorita de nuestros apuntes importantes, porque es algo que vamos a estar viviendo todo el tiempo. Sistema anaerobio o anaeróbico sin presencia de oxígeno y sistema aeróbico con presencia de oxígeno. Y aquí vamos con todo esto de que si con presencia de oxígeno, sin presencia de oxígeno. Simplemente que esto es lo que nos va a dar la capacidad de utilizar el sistema energético adecuado para lo que queremos lograr. Y es que eso es lo que venimos comentando. El ejercicio cardiovascular es lo mejor que podemos empezar a realizar cuando comenzamos con nuestro acondicionamiento físico, o bien es algo que nos impide ganar masa muscular, porque igual a lo mejor esta pregunta no te la has hecho, pero te lo prometo que cuando empieces a desempeñarte como entrenador, vas a escuchar muchos rumores que dicen que el cardio es el peor enemigo de las pesas o que el cardio es en este caso contraproducente para la ganancia de masa muscular porque en términos muy vulgares dicen que el cardio cataboliza el músculo o que bien lo quema. Así, hasta esos rangos hemos escuchado ciertos rumores, pero cuando termines esta clase,
vas a ser casi un experto en fisiología del ejercicio y vas a comprobar tú qué sistema energético o qué intensidad es la más adecuada para empezar a programar tus rutinas de entrenamiento. Entonces, ¿a qué va con todo esto de que si es aeróbico, anaeróbico, con presencia de oxígeno o sin presencia de oxígeno? Bueno, que prácticamente cuando nosotros desempeñamos actividades de alta intensidad, nuestro cuerpo necesita generar energía que sea rápida. Y si no tenemos energía que sea rápida, entonces no vamos a poder ejecutarla. Al mismo tiempo que si nosotros queremos hacer actividades explosivas, necesitamos una cierta cantidad de energía o cierta energía que nos ayude con esa explosividad. Si yo quiero hacer un entrenamiento o un ejercicio que sea de baja intensidad, pero que pueda tener una duración como entre 30 minutos, una hora o hasta 5 o 6 horas, también necesito fabricar energía para ese tipo de intensidad o para ese grado de esfuerzo. Y toda esta decisión, la que va a tomar mi cuerpo para determinar cuál energía voy a utilizar, va a ser gracias a los sistemas energéticos, pero principalmente a un término conocido como ergogénesis. Ergogénesis. Y aquí vamos a ver o a conocer unos nuevos conceptos como ergogénico y ergolítico. ¿Qué quiere decir esto de ergogénesis y esto de ergogénico y esto de ergolítico? Muy fácil. Ergogénesis es lo que determina qué tipo de sustrato voy a utilizar y es el que le va a avisar al metabolismo o prácticamente es el que va a decidir qué es lo que yo estoy haciendo dependiendo del grado de intensidad o el grado de esfuerzo para usar ya sea glucosa, ácidos grasos o bien proteínas. ¿Ok? Pero dentro de estas palabras encontramos algo conocido como ergogénico. Ergogénico que significa potencializador o que va a potencializar, es algo que potencializa mi entrenamiento deportivo. Por ejemplo, a lo mejor ustedes han escuchado ayudas ergogénicas. ¿Qué es esto de la ayudas ergogénicas? Ah, bueno, pues la alimentación, la suplementación, la farmacología, porque son elementos que potencializan o ayudan a mi entrenamiento deportivo. Pero cuando encontramos la palabra ergolítico, ergolítico, esto es todo lo contrario. Ergolítico es que afecta el rendimiento deportivo. ¿Sale? Entonces, aquí estos conceptos, por si más adelante aparecen, ya saben a qué nos referimos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos sistemas energéticos? Principalmente la producción de ATP, o también conocida como adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato, ATP, que esta la podemos considerar como la molécula principal de energía que mi cuerpo necesita en todo momento. ¿Vale? Si yo estoy en reposo, necesito ATP. Si yo estoy generando actividad física, necesito ATP. Y para que este ATP se produzca, necesito de los sistemas energéticos. Por ejemplo, si yo determino mi masa muscular en reposo, así yo esté en reposo y mi masa muscular también, por naturaleza propia, se le considera como masa metabólica activa. Entonces, al ser una masa metabólica activa, aún así necesita el 20% del total de mi ATP que estoy produciendo en reposo. Pero en cambio, si yo empiezo a hacer ejercicio, o en el deporte, o en el entrenamiento, en el ejercicio, esta masa metabólica activa va a acelerar el proceso todavía de utilización de ATP hasta un 90% de utilización
total de mi cuerpo de ATP, ¿sale? Y cabe mencionar que este ATP es la principal molécula energética para generar la contracción muscular, ya que si yo no hago contracciones musculares, ni siquiera me voy a poder mover, caminar o pararme de una silla. Asimismo, entonces, entendemos que la masa metabólica activa, conocida como masa muscular, tiende a gastar mucho ATP cuando estamos haciendo ejercicio. Pero, ¿qué crees? Que lamentablemente nuestro ATP, al momento de empezar a producirse y empezar a gastarse, dura muy poco. Por eso es que nosotros tenemos tipos de fibras musculares, porque asimismo el cuerpo determina ciertas unidades para gastar el ATP, unas fibras más lentas que otras. Y para que podamos empezar a ver cómo relacionar todos estos temas, vamos a conocer que tenemos estos tres sistemas energéticos, conocidos como sistema ATP-PC, que tiene relación con el adenosín trifosfato, y la PC tiene relación con la fosfocreatina. Por ahí tiene que ver mucho este suplemento que nos venden. Pero además de ser sistema ATP-PC, a este le vamos a conocer como sistema anaeróbico aláctico. ¿Ok? Si te das cuenta, este se conoce como sistema anaeróbico láctico y este como sistema anaeróbico aláctico. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver que aquí hay ciertos puntos, que nos ayudan a determinar cómo es que se produce energía a raíz de estos sustratos energéticos y sobre todo cuánta duración nos ofrecen y cuánta potencia tienen. Porque así como te comenté hace un momento que necesitamos energía para todo tipo de actividad, asimismo nuestros sistemas energéticos nos ofrecen energía para cada situación. Entonces, vamos a ver que cuando mencionábamos anaeróbico, era porque no tenía presencia de oxígeno. Entonces, aquí mismo nos está diciendo que este sistema, al ser anaeróbico, no necesita oxígeno, al igual que este. La diferencia, la diferencia que va a comprometer que sea aláctico y láctico, vamos a ver que es por la fuente de energía o en este caso el tipo de sustrato que se está utilizando. En el sistema anaeróbico aláctico que vimos que no necesita oxígeno para crear energía, su principal fuente de energía es una reserva conocida como fosfocreatina. Y más adelante ahorita te voy a platicar cómo es que se produce esta fosfocreatina, qué es o cómo interviene y sobre todo es que el músculo la tiene almacenada por si necesitamos salir explosivamente hacia algún lugar, ya sea por alguna emergencia o por alguna situación de peligro. Lo que sí vamos a entender es que en relación con la cantidad de ATP es una reserva muy pequeña, lo cual esta va a ser muy limitada y a lo mucho en personas no muy entrenadas, personas convencionales, va a durar aproximadamente entre 5 a 10 segundos. 5 a 10 segundos solamente te va a ofrecer de energía súper alta, porque aquí algo que vamos a determinar es que esta energía a lo mejor no va a ser de mucha duración, pero va a ser súper explosiva. Aproximadamente, llevándolo a una escala en porcentajes, esta energía te va a dar un 100% de potencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner una situación aquí. Supongamos que en este momento tú estás chateando con tu crush y se te acaba la pila o se te acaba el saldo, cualquiera de las dos. Vamos a poner que es el saldo y los datos, ¿no? Y no tienes internet donde estás. Entonces, lo que necesitas es que por fin que te contestó tu crush, necesitas obviamente contestarle y para ello vas a buscar
la tienda más cercana. Y te das cuenta que la tienda más cercana está a 3 cuadras. Entonces tú te vas corriendo lo más rápido posible porque tienes esta reserva energética y esta misma reserva energética te va a dar chance de correr entre 5 a 10 segundos lo más explosivo posible. Pero resulta que si estas cuadras no alcanzan estos 10 segundos, a lo mejor en la segunda cuadra vas a tener que bajar la velocidad o tu mismo cuerpo, tu mismo rendimiento te va a impedir que sigas en la misma intensidad de velocidad con la que empezaste. Esto quiere decir porque esa reserva que tenías muscularmente o en el músculo ya se está terminando. Asimismo, entonces, como no te puedes quedar sin energía y quieres llegar a tu destino, tienes que empezar a fabricar energía de otra forma. Y para ello, en vez de usar fosfocreatina, vas a utilizar glucógeno. ¿Qué es esto del glucógeno? Vamos a entender que esto del glucógeno es una reserva energética elaborada de glucosa. Glucógeno se puede derivar como esa reserva energética de glucosa que principalmente la vamos a ver que o la vamos a utilizar principalmente de la reserva muscular, ¿sale? Así recuerda que podemos encontrar este glucógeno en el músculo y en el hígado. Entonces, como tú ya te acabaste tus 10 segundos de cantidad de ATP, ahora necesitas regresar a tu casa porque a lo mejor se te acabó la pila, ahora sí, o simplemente dejaste algo en la lumbre. Entonces quieres regresar otra vez súper rápido después de haber puesto la recarga, de haber contestado con tu crush, pero el tiempo que reposaste o que descansaste en ese trayecto no fue necesario para reponer el primer sistema anaeróbico láctico. Entonces lo que va a suceder es que necesitas empezar a crear energía por medio del glucógeno o la reserva energética de glucosa. Ahora bien, vamos a entender que esta ya no va a ser tan limitada, ¿sale? Ya no va a ser tan limitada. Esta, al contrario, sí va a ser limitada, pero estamos hablando de que esta te va a rendir aproximadamente entre 30 segundos hasta 1 minuto, ¿sale? Hasta 1 minuto. Entonces, esta te va a dar chance de venirte trotando porque la velocidad de producción de ATP o la potencia que te va a ofrecer ya no va a ser de un 100%, sino que esta te va a ofrecer un 80% de tu velocidad máxima, por ejemplo, ¿no? Entonces, este 80% pues te va a dar chance para venirte trotando entre 30 segundos a 1 minuto y sin problemas vas a llegar a tu destino. Pero suponiendo que la situación cambia y te tienes que trasladar a lo mejor de tu casa a tu trabajo y se te hace tarde y no puedes encontrar transporte y te tienes que ir trotando o corriendo porque ya se te está haciendo tarde. Y sabes que la distancia de tu casa a tu trabajo es aproximadamente entre 15 a 20 minutos o hasta 30 minutos, porque la distancia pues es mayor. Entonces, estas rutas metabólicas o estos sistemas energéticos, pues al principio te van a servir, pero cuando pase 1 minuto de actividad, ¿qué crees? Que tu intensidad tiene que disminuir. Esta misma intensidad tiene que disminuir. Ya no vas a poder ir a tu velocidad del 80%, no vas a poder llegar trotando. Y esto por dos simples razones. La primera razón es que recuerda que este sistema anaeróbico te va a asistir, te va a asistir en entrenamientos o en ejercicios que sean de alta intensidad pero de poca durabilidad.
a diferencia del sistema aeróbico. El sistema aeróbico te va a proporcionar entre un 40-50% de tu capacidad o velocidad máxima, pero vas a poder mantenerla hasta por aproximadamente entre 10 minutos hasta 6 horas de ser posible. Obviamente esto va a depender mucho de la resistencia aeróbica que tú tengas en este momento para poder irte a tu trabajo trotando, casi casi impartiendo un miniciclo de un maratón, por ejemplo. La diferencia aquí de crear energía rápido o no es esta presencia de oxígeno que hemos venido hablando desde hace rato. Cuando el cuerpo necesita una energía más rápida porque necesita una emergencia, no le va a importar meter el oxígeno para crear esta energía, precisamente porque para eso están estos sistemas energéticos, sin presencia de oxígeno para crear energía rápida, pero esta energía rápida solamente me va a servir muy poco tiempo. En cambio, este proceso no es muy tardado, pero no es muy duradero. Pero si yo quiero hacer un proceso más tardado, necesito incluir oxígeno, como lo puedo ver aquí. Necesito incluir oxígeno para que no solamente utilice la glucosa como fuente de energía, sino también voy a utilizar las grasas y en tiempos más prolongados, que estamos hablando de un entrenamiento o de este ejercicio mayor a 4, 5, hasta 6 horas, voy a empezar a usar las proteínas, mientras no las voy a poder utilizar. Entonces, si crees que eso del catabolismo se hace o se propicia después de media hora de entrenar y no haber comido, pues realmente no, porque si no tuviste un entrenamiento en una baja intensidad o entrenamiento duradero de 5 a 6 horas, la masa muscular o las proteínas de esta misma no se van a tocar para generar energía. Asimismo, entonces vamos a seguir desglosando algunas de las cosas que tenemos que platicar sobre esto para darle mayor entendimiento. Pero si te es necesario, vuelve a regresar el video antes de pasar a la siguiente sección. Muy bien, chicos, pues hasta aquí vamos dándole cierta forma a todo lo que nos falta por ver. Espero que hasta aquí toda la información haya sido muy digerible, bastante entendible y sobre todo de mucho aprovechamiento para tu aprendizaje, ya que de aquí vamos a partir con las bases para poder entender cómo propiciar la cantidad y la intensidad de entrenamiento correspondiente a la persona que nos está demandando ciertos objetivos. Para esto vamos a dar un breve resumen, hasta el momento de qué es lo que hemos hablado, principalmente de la relación y la controversia del ejercicio físico y del entrenamiento deportivo. Sobre todo que cada uno tiene sus características y por eso uno es más propio y más prometedor en cuanto a resultados que otro. Todo esto va a depender de la actividad física y del grado de intensidad que le pongamos y la duración del entrenamiento para determinar qué tipo de sustrato energético voy a utilizar como principal fuente de energía. Esto gracias a los sistemas energéticos y sobre todo a la ergogénesis. Esta misma ergogénesis va a determinar si va a predominar más un tipo de sistema energético que otro. Y todo va a ser dependiendo al grado de intensidad. Si va a ser muy alta o muy explosiva, si va a ser intermedia o media, o bien si va a ser lenta o baja intensidad, perdón. Asimismo, entonces, vamos a ver que cada uno de estos va a actuar diferente dependiendo al componente del oxígeno, ya que todavía falta hablar un poquito sobre la diferencia entre lo láctico, lo aláctico y cuándo es oxidativo y cómo se utilizan estos sustratos en cada situación. Ahora bien, si no te ha quedado claro todavía el concepto de aeróbico y anaeróbico, porque el componente oxígeno hace presencia o no, vamos a empezar ahora a determinar cómo es que procede toda esta explicación mediante el comportamiento biológico del cuerpo humano desde su unidad funcional que es la célula. Ahora, para comenzar a hablar sobre el metabolismo del músculo y relacionarlo con los sistemas energéticos,
Vamos a seguir hablando de la fisiología del ejercicio, pero sobre todo de la intervención de la célula como unidad funcional del cuerpo humano, ya que sin esta célula el cuerpo humano no podría tener la energía suficiente y, en este caso, no podría mantener a todos sus tejidos vivos. Cabe mencionar que el ser humano va a estar compuesto por 11 sistemas corporales, entre ellos el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema óseo, el sistema respiratorio, sistema digestivo y sistema muscular, que es materia en la cual vamos a entrar nosotros. Recordando un poquito la parte celular como unidad funcional, aquí precisamente es donde se realiza esta combustión para poder generar ATP. Lo que vamos a ver ahora es que este ATP se puede crear gracias a dos vías, la aeróbica y la anaeróbica. Para ello vamos a ver que si es por medio de la presencia de oxígeno, en este caso vía aerobia o vía aeróbica, necesitamos involucrar a un elemento conocido como mitocondria. A este proceso le vamos a conocer como fosforilación oxidativa o también como respiración celular. En este caso, si la respuesta fuera anaerobia o anaeróbica, todo se realizaría por parte del citoplasma, que es todo ese componente en el cual vemos que se encuentran los organelos o las estructuras pequeñitas que podemos ver aquí, y que así como las vemos súper pequeñitas, cada una de estas tiene su función. En este caso vemos que la mitocondria va a funcionar por medio de la captación de ciertos sustratos, adicionar el oxígeno para generar ATP. Por ejemplo, el núcleo, este es el comando central de toda la célula. Es el que determina qué hacer y sobre todo el que guarda el código genético por parte del ADN. Seguido de eso vamos a ver que encontramos a los retículos endoplasmáticos rugoso y retículo endoplasmático liso, que así al parecer el mismo nombre tienen diferente función. Y lo que vamos a entender es que todos estos mismos organelos, todas estas mismas sustancias se van a encontrar en la fibra muscular. Por eso es que se le da el nombre de célula muscular. La diferencia de esta célula muscular es que prácticamente los nombres van a cambiar, sin embargo las funciones siguen siendo las mismas. ¿O tú cómo creías que el músculo iba a generar energía para contracción muscular si no fuera por su propia célula? Bueno, pues resulta que esta célula, también conocida como fibra muscular, tiene una organización. Esta misma organización que podemos ver en pantalla. Suponiendo que este músculo es un bíceps y este bíceps le hacemos un corte transversal, te vas a dar cuenta que en cada uno de estos compartimentos, conocido como fascículos, encontramos unidades todavía más pequeñas. Estas unidades más pequeñas son las conocidas fibras musculares, también denominadas como células. Y por eso es que le llamamos célula muscular, porque aquí en esta fibra es precisamente donde ocurre todo el metabolismo, toda la captación de información y sobre todo de sustratos energéticos para poder crear ATP. Dentro de estas fibras musculares todavía vamos a encontrar unidades mucho más pequeñas como las miofibrillas. Vamos a ver que esta fibra muscular, revisándola a grosso modo, es la unidad funcional del sistema muscular. Recuerda que la célula eucariota, la célula normal, es la unidad funcional, en este caso, del animal, del ser humano, porque ahí es donde precisamente la mayoría de energía se elabora, se fabrica. Pero la célula muscular o la fibra muscular le vamos a conocer como esta unidad funcional del sistema musculoesquelético. Ya que si lo vemos aquí a grosso modo, nos damos cuenta de que está el músculo, en este caso un deltoides,
vemos que este músculo está compuesto por fascículos musculares y estos fascículos musculares, cada uno de estos va a tener fibras musculares que si te das cuenta, estas fibras musculares están multinucleadas. Si te acuerdas un poco sobre la primera imagen de la célula unidad funcional que mostramos al principio, solamente tenía un núcleo, a diferencia de esta célula muscular que es multinucleada. Y esto tiene una sencilla explicación. Normalmente, la distancia o la longitud de una fibra muscular es aproximadamente desde 100 micras hasta lo que se ha comprobado hasta el momento, 30 centímetros. Entonces, el núcleo, recuerda que es el principal comando, es el que guarda la información y el que transmite todas las órdenes para que todas las proteínas que se tengan que ir relacionando se comanden y tengan una función. Sin embargo, esta célula, al ser una de las células más largas del cuerpo humano, un solo núcleo no bastaría para mandar esa información. Entonces, la célula tiene bastantes núcleos para que, dependiendo la captación de información o lo que se necesite realizar, esta o este núcleo esté apegado a la porción en donde debe de trabajar y generar esta función o este rendimiento de la mejor forma. Esa es una de las cuestiones por qué esta célula es multinucleada. Ahora, bien, entrando un poquito más a detalle, nos damos cuenta de que esta fibra muscular va a tener todavía su estructura interna, que ahorita vamos a ver un poquito más en una imagen, pero sobre todo que va a estar compuesta por unidades todavía más pequeñas, conocidas como miofibrillas o sarcómeros. Esta es una miofibrilla que va a estar compuesta por sarcómeros, las cuales vamos a ver más adelante y empezar a relacionar sobre todo los componentes y la relación que tiene de la contracción muscular, porque ya tenemos el conocimiento de que existe el ATP. Ya sabemos que el ATP es para la contracción muscular. Ahora, cabe mencionar que este ATP que funciona o que sirve para la contracción muscular necesita de proteínas contráctiles. En este caso, la miosina y la actina, que esta actina y esta miosina son los filamentos contráctiles que mediante un proceso conocido como hidrólisis se gasta un fosfato del ATP y se convierte en ADP o adenosindifosfato. Pero esto es un tema que vamos a ver más adelante, porque no quiero confundirte de todo lo que llevamos hasta ahorita. Sin embargo, es importante que anotes que los filamentos contráctiles son la actina y la miosina. Aquí es donde se propicia toda la contracción muscular para que nuestros músculos generen este trabajo y este gasto energético. Ahora bien, ya que conocimos un poquito sobre la anatomía de la fibra muscular, nos vamos a dar cuenta un poquito más a detalle que esta célula principalmente va a contribuir con la absorción de sustratos, la regulación de muchas de las funciones que nos ofrece el sistema musculoesquelético. Si te das cuenta, hablábamos de que la célula tenía una membrana plasmática, que en este caso le conocíamos como sarcolema. Y esta es principalmente la membrana que se encarga de recibir cierta información por parte de el sistema nervioso. Igual son temas que vamos a ver más adelante. La mitocondria, ¿te acuerdas qué era esto de la mitocondria? ¿Para qué nos servía la mitocondria? Aquí podemos ver a nuestra mitocondria y si no podemos ver una imagen un poquito más a detalle aquí, la cual aquí en esta, precisamente como la otra célula que servía para poder hacer la fosforilación oxidativa, también la fibra muscular tiene sus propias mitocondrias porque gracias a la captación de oxígeno, de mioglobina
y sobre todo de ácidos grasos, aquí es donde se va a propiciar que el músculo tenga una actividad aeróbica gracias a estas mitocondrias. Una de las adaptaciones que tiene el músculo cuando tú haces mucho ejercicio cardiovascular es el incremento de número de mitocondrias o simplemente el incremento de tamaño. Esto quiere decir que en vez de que esté así delgadita, puede que ésta tenga un aumento de tamaño, porque es una adaptación que estás creando por el tipo de esfuerzo que le estás sobrellevando al músculo. Aquí mismo vamos a entrar en materia un poquito de lo que veníamos platicando desde un principio. El cardio o el ejercicio aeróbico sería lo más conveniente para un acondicionamiento físico. Ya vimos que una de las adaptaciones de la resistencia aeróbica o del ejercicio cardiovascular aeróbico a grandes demandas va a provocar que las mitocondrias obviamente crezcan, ¿sí? También que sea o aumenten en un número porque éstas se pueden multiplicar. Ahora, la importancia de esto es que este tipo de energía que produce la mitocondria solamente la puede utilizar un tipo de fibra muscular. Un tipo de fibra muscular, ¿sale? Entonces, desde aquí te vas dando la idea de que solamente las tipo uno, que se conocen como oxidativas o de contracción lenta, son las principales que van a trabajar en un momento de acuerdo a un trabajo aeróbico. Ahora bien, esta célula también tiene un comportamiento gracias a el retículo sarcoplasmático. ¿Te acuerdas que en la célula convencional teníamos un retículo endoplásmico o endoplasmático? Aquí tenemos un retículo que es casi plasmático o endoplasmático. La diferencia es que le añadiremos sarco, porque recuerda que sarco significa carne. Entonces, tenemos sarcoplasmático y este retículo sarcoplasmático, ¿qué es lo que está haciendo realmente? Bueno, lo que está haciendo realmente es que acuérdate que dentro de la fibra muscular encontramos miofilamentos o proteínas contráctiles. Estas proteínas contráctiles van a estar envueltas por todo este retículo sarcoplasmático. ¿Y qué beneficio tiene que tenga un retículo sarcoplasmático? Bueno, que aquí vamos a conocer otra sustancia conocida como el calcio. ¿Qué es esto del calcio? Pues principalmente es un elemento bastante sutil, bastante importante para la contracción muscular. Sin el calcio y sus iones no podríamos generar contracción muscular. Entonces, el retículo sarcoplasmático está compuesto de bastante calcio, de bastantes iones de calcio, para cuando sea estimulada la fibra muscular por medio de los túbulos T, que son estas estructuras amarillentas o amarillas que podemos ver aquí, que estas van a estar conectadas desde el sarcolema. Estas van a estar conectadas desde la membrana superficial hasta los miofilamentos, porque estos túbulos T van a transportar sustancias al interior de la célula muscular. Dicho esto, va a ayudar también o contribuye con el paso de sustancias para poder generar la contracción muscular. Ahora bien, ya platicamos sobre el núcleo. Ahora, hasta el momento te has preguntado en dónde es que tenemos este glucógeno muscular, cómo es que se guarda en el músculo esta reserva de glucosa. Pues falta hablar de un elemento muy importante que es, si recuerdas un poquito, en la imagen pasada de la célula convencional, le conocemos como citoplasma. ¿Y qué era esto del citoplasma? Era todo ese elemento que le da la forma en la estructura interna y que sostenía las demás estructuras, donde circulaban precisamente todos los organelos de la célula. Entonces, si nos referimos a la célula muscular, en vez de citoplasma le vamos a poner sarco por carne y plasma.
Entonces quedaría así. En vez de citoplasma sería el sarcoplasma y esta se va a encontrar rodeando a toda la fibra muscular parte interna debajo del sarcolema y precisamente aquí es donde se encuentra todo el almacén de glucógeno. Si se necesita en este caso también parte de la mioglobina, la concentración de oxígeno y todo esto principalmente para estar en espera de la activación muscular y poder sintetizar el ATP. Entonces, esto es prácticamente lo que le va a dar origen al conocimiento del comportamiento metabólico del músculo y sobre todo del origen en los tipos de hipertrofia muscular que vamos a ver más adelante. Así que es importante tener en cuenta qué es el sarcoplasma, qué son las miofibrillas y sobre todo cada estructura, cómo contribuye con este mismo comportamiento muscular, del metabolismo muscular, para empezar a generar una lluvia de ideas en cuanto a los próximos temas. Esto es por parte solamente de la estructura y sobre todo de cómo son los componentes y la organización de la célula muscular para empezar a determinar que cada uno de uno de estos componentes influye en el metabolismo del músculo. Ahora, ¿qué falta ver? La absorción de energía, la producción y la síntesis junto con su degradación. Pero esto lo vamos a complementar más en la clase en vivo que tenemos este domingo a las 12 del día. Entonces, chicos, hay muchos temas que repasar, sobre todo este video que lo puedes reproducir cuantas veces quieras. Y de todas las preguntas o de todas las dudas que surgieron en este tema, por favor, anótalas y las contestamos el día de la sesión en vivo, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos a pausar la primera parte de estos temas y nos estamos viendo el domingo a las 12 del día.